Vamos a ir a la carta a los Efesios, gracias a nuestro hermano por la lectura que estamos teniendo ahí continuamente. Carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer, hermanos, del 7 al 11, es donde vamos a estar estudiando, hermanos, en esta tarde, el tema, hermanos, ya asignado. Dice Efesios, hermanos, 4, 7 en delante. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí la lectura. En la infancia, hermanos, de la iglesia necesitaba, hermanos, dones especiales para poder funcionar correctamente. Esto es en el inicio de la iglesia. Cuando el Nuevo Testamento fuera completado, hermanos, los dones especiales dejarían de ser necesarios. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. Acuérdese que, mas cuando venga lo perfecto, hermanos, iba a terminar esto. Estos dones, hermanos, fíjense bien, literalmente eran llamados, hermanos, espirituales, primero los Corintios 12:1. Estos dones fueron diseñados para unificar y edificar la iglesia del Señor. Era necesario, hermanos, que la iglesia, hermanos, tuviera estos dones especiales. Sin embargo, hermanos, la iglesia lo estaba convirtiendo, hermanos, en división. Esto es algo muy interesante. Los dones, hermanos, espirituales fueron transmitidos a otros por la imposición de las manos de los apóstoles, acuérdese. La iglesia necesitaba, hermanos, de alguna manera, hermanos, ser guiada, necesitaba, hermanos, dones especiales para funcionar correctamente. Acuérdese que no tenían la escritura terminada en aquel tiempo. Era necesario, hermanos, que los dones, hermanos, espirituales estuvieran en la iglesia. Pero estos dones, hermanos, estaban siendo de alguna manera, hermanos, alguna forma de división. Acuérdese, encontramos que los dones espirituales fueron transmitidos por la imposición de las manos de los apóstoles. Acuérdese de Lucas 24, 46 al 49 y Hechos 1:8, hermano. Acuérdese de estas palabras tan hermosas, fíjese ya como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Allá Lucas, hablando en Hechos 1:8, dice algo tan hermoso ahí que quiero que nosotros analicemos ahí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles, hermanos, eran quienes, hermanos, al poner las manos, hermanos, impartían estos dones espirituales a la iglesia. Y esto era necesario en la iglesia. Acuérdese, uno de ellos fue, hermanos, Esteban. Acuérdese de Hechos capítulo 6. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 6. Ahí adelantito. Hechos capítulo 6, versículo, hermanos, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y fíjese bien la palabra de Dios, lo que dice ahí. Cuando nosotros leemos el versículo, hermanos, 6 al 8, dice la palabra de nuestro Dios, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y luego el versículo 8, fíjese bien lo que dice. Ahí, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, hermanos, los apóstoles imponían las manos. Venía, hermanos, el poder sobre aquellos nuestros hermanos. Daba en esos dones espirituales. Acuérdese, otro fue Felipe. Ahí en Hechos capítulo 8, hermanos, versículos 6 al 8 también. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjense bien, hermanos, lo importante que es esto. Entonces encontramos aquí que los dones espirituales eran necesarios para la iglesia. Hermanos, estos dones eran dones especiales. Acuérdense, cuando Felipe, hermanos, predica en Samaria, y en Samaria se convirtieron a Cristo, hermanos, los apóstoles vinieron desde Jerusalén para impartir, hermanos, un don especial ahí. ¿Por qué, hermanos, no fue Felipe el que impuso las manos sobre aquellos hermanos que creyeron? Porque él no tenía el poder. A él no se le había dado ese don especial que se le dio a los apóstoles. Hermanos, el don especial, hermanos, que se les dio a los apóstoles fue el poder. ¿Sí? Acuérdense, simplemente, únicamente los apóstoles podían, hermanos, impartir dones, hermanos, espirituales o milagrosos a los demás. ¿Sí? La iglesia, hermanos, era una iglesia, hermanos, que era niña. La iglesia, hermanos, del Señor empezaba, ¿sí? Era la infancia de la iglesia. Entonces la iglesia necesitaba esos dones especiales, ¿para qué? Para funcionar correctamente, ¿sí? Por eso tuvo que el Señor darles el poder, hermanos, ¿a quién? A los apóstoles. ¿Para qué? Hermanos, para que la iglesia pudiera caminar correctamente. Ahora, Pablo habló, hermanos, de los dones espirituales. En 2 de Timoteo, hermanos, 1:6, fíjate bien cómo dice el apóstol Pablo ahí, palabra de Dios es esta, fíjate bien, dice ahí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo, como apóstol, hermanos, tenía ese poder y podía, hermanos, imponer las manos sobre Timoteo para darle, hermanos, un don espiritual. Pero Timoteo no podía hacer lo mismo. El único que podía impartir ese don espiritual, hermanos, o ese poder, eran los apóstoles. Acuérdense de eso. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dio dones espirituales a Timoteo. Pablo mencionó, hermanos, las habilidades especiales, dones, hermanos, especiales, en 1 de Timoteo 4:14. Fíjate bien lo que dice ahí. Le dice una vez más a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, el apóstol Pablo puso las manos sobre Timoteo y le dio, hermanos, ese don. Pero también Pablo dice en 1 de Timoteo 4:14, hermanos, que no descuide el don que hay en él, que fue dado ¿por quién? Por el ancianato, hermanos, por el presbiterio. Ahora, ¿significa esto que los ancianos, hermanos, podían dar algún don? No, hermanos. ¿Sí? Los únicos que podían dar el don eran los apóstoles. Mueren los apóstoles, hermanos, y hermanos, los dones van a ir terminando. Mueren aquellos que tenían el don y ya no podían transmitirlo. Ahora,
Cuando Pablo, hermanos, habló de dar el don, hermanos, él habló, cuando habló ahí hermanos, en el 1:6, hermanos, cuando Pablo dice esto tan hermoso, que lo vimos ahí en 2 de Timoteo 1:6, habló de ese don, usó, hermanos, una proposición, hermanos, muy hermosa, que quiere decir, hermanos, procedente de él, Esto quiere decir, hermanos, que es una acción que Pablo hizo. O sea que en 2 de Timoteo 1:6, el que dio, hermanos, el don a Timoteo fue él, Pablo, ¿sí? Pero cuando habla, hermanos, del ancianato, en 1 de Timoteo 4:14, hermanos, Pablo está usando otra palabra muy hermosa, que significa, hermanos, en el griego meta, y esto está indicando, hermanos, una asociación con, o en compañía de. Esto quiere decir, hermanos, que el don, hermanos, que Pablo le dio a Timoteo, era un don, hermanos, maravilloso. Y los ancianos simplemente acompañaron el don que Pablo le dio a Timoteo. Esto quiere decir, hermanos, en una manera similar, hermanos, que los ancianos únicamente estaban diciendo: Dios te bendiga y gracias, Pablo, por ese don dado a Timoteo. ¿Sí? Entonces, hermanos, en la infancia de la iglesia era muy importante, hermanos, los dones especiales, los dones espirituales. Pero ahorita en la actualidad, hermanos, ya no necesitamos, hermanos, el don del poder. Ya no necesitamos, hermanos, un don milagroso. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Muy bien, fíjense bien. El versículo 7 de ahí, hermanos, de Efesios 4:7. Vamos a leer ahí. Fíjense bien cómo dice ahí: pero a cada uno de nosotros fue dada, hermanos, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Los dones son llamados, hermanos, don de Cristo. ¿Sí? Él es el encargado de dar dones a la iglesia. Él fue encargado de darle el don a los apóstoles. Él fue el encargado de darle el don, hermanos, a Pablo. Él es el encargado de darle el don a la iglesia en la actualidad. Es Cristo el encargado de todo. Él es el que tiene el poder. Cristo le dio, fíjense bien, hermanos, a la iglesia lo que la iglesia necesitaba, hermano. ¿Sí? Al principio, en la infancia de la iglesia, Cristo le da a la iglesia en la actualidad lo que la iglesia necesita. No va a dar más de lo que no necesite. ¿Sí? Hermanos, la medida del don de Cristo, Agustín, ¿por qué le dio únicamente a los apóstoles el don milagroso? ¿Por qué no se lo dio a todos? ¿Sí? Porque hay una medida en el don de Cristo. ¿Sí? Hermanos, versículo 8 te lo dice claramente. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Dio dones a los hombres. Pablo está mostrando, hermanos, que los dones dados por Cristo fueron después, hermanos, de su ascensión, después de ser glorificado a la diestra de Dios, después de su muerte y resurrección. Fue cuando Él dio los dones especiales, hermano. Algo maravilloso. ¿Por qué? Porque iban a ser la iglesia del Señor y la iglesia necesitaba de esos dones especiales para poder funcionar correctamente. Hermanos, versículo 8. Según el contexto, hermanos, aquí, fíjate bien, según el contexto, se refiere a que Cristo, hermanos, venció el pecado, la muerte y la sepultura por medio de la cruz, y su tumba está vacía. Versículo 8, ahí dice claramente: por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algo importante aquí, ¿sí? Fíjate bien, aquí se describe, hermanos, como llevando cautivos a los enemigos, ¿sí?
como los gobernantes, hermanos, regresaban trayendo tras sí a sus prisioneros. Así Cristo, hermanos, ¿sí?, tomó el pecado, tomó la muerte, hermanos, ¿y qué? Y dio dones a los hombres. ¿Sí? Después de la resurrección de Cristo, fíjate bien, hermanos, Él regresó triunfante al cielo. ¿Sí? Hermanos, lo llevan a la muerte, lo crucifican, resucita, hermanos, y regresa a los cielos, y Él es triunfador. ¿Sí? Ahora, fíjate bien lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Sí? Fíjate bien. Dice ahí, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él es un triunfador, hermano. Él es el dueño de la iglesia. Y por eso, hermanos, da dones maravillosos a la iglesia. Hermanos, los dones dados por Cristo están a la medida de Cristo. Fíjense bien lo que dice el versículo 11. De ahí de Efesios capítulo 4. El tema, hermanos, que nos dieron los hermanos se llama, hermanos, la medida del don de Cristo. Y es un tema, hermanos, interesante para cada uno de nosotros. Entonces hay una medida del don de Cristo. Por ejemplo, los dones dados por Cristo, en primer lugar, fíjate bien cómo dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué, hermanos? Apóstoles. ¿Sí? Cristo mismo constituyó a unos apóstoles. Acuérdense de Marcos 1:16. Venid en pos de mí y haré que seáis, ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces Jesús, hermanos, escogió a 12 hombres. Y a esos 12 hombres los llamó, ¿qué, hermanos? Apóstoles. Y les dio un don, hermanos. Un poder milagroso. Un poder, hermanos, maravilloso. Imagínate, hermano Tony, viendo al Cristo, hermanos, y el Señor asciende a los cielos y se quedan los apóstoles y los milagros que hacía Jesús y el poder que tenía Jesús y las maravillas que hacía Jesús, ahora las estaban haciendo los apóstoles. ¿Por qué? Por el don que les dio. Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Sí? Acuérdate de esto. Cuando Cristo escogió a sus apóstoles, hermanos, a sus 12, estos reunían, hermanos, cualidades especiales. ¿Sí? Acuérdate, los que fueron llamados apóstoles tenían, hermanos, que haber andado con el Señor. Tenían que haber presenciado el bautismo de Juan, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Por eso les dio, hermanos, un don maravilloso. Acuérdate de esto, hermanos, tan importante y tan interesante, hermanos, para cada uno de nosotros. Leímos, hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 8, y encontramos la palabra, hermanos, de nuestro Dios, como dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ellos fueron llamados apóstoles. Y les dio, hermanos, una medida, un don especial a ellos. ¿Sí? A nosotros nos ha dado, hermanos, un don especial también. Acuérdate, hermanos, esto de apóstol viene, hermanos, de apostello. Y, hermanos, es enviar. En Hechos capítulo 1, versículo 5, encontramos también una palabra tan hermosa. Acuérdate de 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 2. Fíjate bien allá en 1 Corintios, hablando del apóstol Pablo
Palabras tan hermosas del apóstol Pablo cuando dice ahí en el capítulo 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, un apóstol que también recibió esa medida del don de Cristo. El apóstol Pablo tenía el poder. Acuérdate cuando resucitó aquel hombre que se cayó, hermanos, Eutico, de hermanos de allá del segundo piso. Fíjate bien. Hermanos, Pablo era un apóstol. Ahora, hermanos, como cualquiera de los 12. Algo, hermanos, muy interesante. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice, hermanos, 1 Corintios, capítulo 15, ahí adelantito. 15:8. Fíjate bien como dice el apóstol Pablo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjate bien, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero dice, yo soy un apóstol, no soy digno, pero recibí esa medida del don de Cristo. Ese don, hermanos, maravilloso como apóstol. Ahora, algunos otros, hermanos, se les llamó apóstoles, pero en el sentido, hermanos, de ser enviados. ¿Sí? Acuérdate, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, a Jesús se le llamó, hermanos, apóstol. En Gálatas 1:19, a Santiago se le llamó apóstol. En Hechos 14:14, a Bernabé se le llamó apóstol. Pero en el sentido de ¿qué? De ser ¿qué? Enviados a predicar el evangelio. Acuérdate que Jesús predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate bien lo que dice Hebreos, hermanos, Hebreos 3:1, por ver nada más esta cita, para que la palabra de Dios, hermanos, lo ponga ahí, como te lo estoy diciendo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién es? Cristo el Señor. Así lo llamó también, hermanos, ¿a quién? A Santiago. Así lo llamó también ¿a quién? A Bernabé. Cristo mismo constituyó apóstoles. Él les dio el don maravilloso, hermano. ¿Sabes qué, Jesús? Cristo te ha dado el don de predicar el evangelio. Cristo me ha dado el don de predicar el evangelio. En el sentido, hermanos, no vamos a andarnos diciendo apóstoles, hermanos, pero en el sentido de ser enviados, somos apóstoles, hermanos. Pero no con el poder, ni vamos a andar diciéndonos apóstoles como aquellos. Vamos a decirnos, hermanos, como enviados a predicar el evangelio. Y ese don lo dio el Cristo. Algo, hermanos, muy hermoso y maravilloso. Rápidamente, hermanos, porque quedó bien poquito tiempo, pero bueno, vamos a avanzarle ahí. Algo más, hermanos, que quiero decirles ahí. Fíjate bien, Efesios, hermanos, 4:11. No solamente apóstoles dice ahí, a otros ¿qué? Profetas. ¿Sí? Acuérdate, un don dado, hermanos, por Cristo. Los profetas proclamaban el mensaje divino. Un profeta es el que habla o presenta un mensaje, y en esta parte el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento, el profeta hablaba por Dios. Los profetas, hermanos, predecían el futuro. Su principal función fue, hermanos, pronunciar la voluntad de Dios. ¿Sí? Los profetas, hermanos, algo maravilloso. Acuérdate del profeta Agabo, Hechos capítulo 11, versículo 27 al 28 y 21, 10 al 11. Los profetas, hermanos, eran
escogidos para la obra de edificación, exhortación y consolación a la iglesia. Él les dio el don, hermanos. La iglesia necesitaba, fíjate bien, hermanos, edificación, exhortación y consolación. Y por eso les dio el don a los profetas. ¿Para qué? Para que lo usaran, para que la iglesia funcionara de una manera correcta. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 Corintios. Ve conmigo para allá para atrás rápidamente. 1 Corintios, hermanos, 4, versículo, hermanos, 3. Fíjate bien lo que dice, hermanos, ahí. Hermanos, la palabra de nuestro Dios. 14:10, perdón, hermanos, fíjate bien. Ahí si me equivoco, hermanos, estoy a prisa porque hay poco tiempo. Fíjate bien. Pero el que profetiza, fíjate bien, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los profetas, hermanos, hacían esto, ¿sí? Hermanos, edificaban, hermanos, exhortaban y consolaban a la iglesia. Ellos recibían el mensaje de inspiración por el Espíritu Santo y no por oír o estudiar la palabra. Era un don especial que Cristo les dio. Ahora tú y yo necesitamos ¿qué? Para exhortar, para edificar, para consolar, necesitamos estudiar la palabra. El Señor nos ha dado ese don maravilloso de ¿qué? De predicar, de ser enviados y llevar el mensaje de Dios. Es un don de Cristo. Los profetas, hermanos, recibieron el don de Cristo. Dios, hermanos, le dio, Cristo, les dio un don, ¿sí? Algo maravilloso a ellos, para que ellos pudieran, hermanos, ayudar a la iglesia. Hermanos, los profetas fueron un don de que Cristo les dio a la iglesia. ¿Para qué? Para anunciar la revelación de Dios. ¿Sí? Algo maravilloso, fíjate bien ahí en Efesios, ahí mismo. Donde estamos, hermanos, rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 20. Fíjate bien como dice ahí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y ¿qué? Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados, ¿sí? ¿Sobre qué? El fundamento de ¿quién? De los apóstoles. ¿De quién más? Y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y en el 3:5, fíjate bien cómo dice ahí la palabra de nuestro Dios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero dice a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y ¿qué? Y profetas por el Espíritu. ¿Me fijas? ¿Quién dio ese don a los profetas? El Cristo. Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo maravilloso, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Sí? Acuérdate, los profetas fueron un don que Cristo le dio a la iglesia. Cristo los puso en la iglesia para anunciar la revelación de Dios. ¿Sí? Acuérdense que en parte tenían y en parte profetizaban. Una vez que fíjate bien, una vez que todo el Nuevo Testamento estuvo disponible, hermanos, ¿sí? Cesó la necesidad de profetas inspirados. Se acabó. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la revelación de Dios. ¿Sí? Aquí tenemos la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, fíjense bien, hermanos, la medida del don de Cristo, hermanos, algo maravilloso, dado, hermanos, ¿a quién? A los apóstoles, a los profetas. Pero fíjate bien lo que dice rápidamente Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿A otros qué? Evangelistas. ¿Sí? Fíjate bien. Hermanos, un evangelista, un mensajero de las buenas nuevas, un pregonero, hermanos, del evangelio. La tarea del evangelista, hermanos, es proclamar el mensaje de Dios. Acuérdate de Felipe, Hechos 21:8,
hermanos, que se le llama, hermanos, el evangelista. Acuérdate de 2 de Timoteo 4:5, que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjense bien, estos hombres fueron dotados con estos dones, hermanos, fíjate bien, por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Sí? O sea, que en el tiempo ese, hermanos, había evangelistas porque tenían el don de la imposición de las manos. Sin embargo, hermanos, no fueron algo propio de ellos, ¿sí? No fue algo propio de ellos, hermanos, porque la evangelización, hermanos, es mandada a toda la iglesia del Señor ahora en la antigüedad, en la actualidad. La iglesia tiene una misión, la evangelización, hermanos, por todo el mundo. ¿Sí? Acuérdate de esto de Marcos 16:15 al 16 y Mateo 28:19 al 20. Entonces, hermanos, fíjate bien. Acuérdate de Hechos capítulo 6. Fíjate bien lo que dice ahí en Hechos capítulo 6. Hablando, hermanos, de la medida del don de Cristo en cuanto a la evangelización. Encontramos en Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Fíjate bien lo que dice ahí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, Esteban tenía la medida del don de Cristo de evangelizar. Esteban predicó a los judíos y les dijo: así como mataron a nuestros padres, así como mataron a los padres de los profetas, así me van a matar a mí. Felipe, hermanos, tenía el don de la evangelización. Hermanos, algo hermoso y maravilloso. La iglesia tiene que tener ese don de evangelizar, de llevar el mensaje de Dios, porque para eso ha sido llamada la iglesia. Dígame, ¿quién no puede hablarle a la gente de Cristo? Todos podemos hablarle a la gente de Cristo. Ahora, rápidamente, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11. Fíjate bien. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vamos a encontrar, hermanos, fíjate bien, hermanos, un término, hermanos, de ancianos, obispos y pastores. Es únicamente un término. Hablando, hermanos, de pastores, poimen, encontramos, hermanos, aquel que alimenta, que protege. Juan capítulo 10, versículo 11 al 13. Encontramos a los ancianos, presbúteros, hermanos. Estos ancianos son aquellos hermanos que tienen experiencia, que tienen la capacidad de, hermanos, de dar un consejo, de ayudar a los matrimonios, de ayudar a los jóvenes, de ayudar a los adultos, aquellos que tienen madurez, una madurez espiritual. Y luego encontramos los obispos, aquellos hermanos episcopos, aquellos que tienen la capacidad de vigilar, de ver, hermanos, por encima de ser supervisores de la iglesia. Los tenemos aquí. La medida del don de Cristo. Hermanos, tenemos un don maravilloso de Cristo. Él mismo, hermanos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Imagínate, los pastores de la iglesia, aquellos que cuidan el rebaño. Hechos 20, 17 y versículo 28. Primera de Timoteo 3:1. Hechos 14, 23. Encontramos, hermanos, los ancianos, los obispos y los pastores únicamente como un término. Hermanos, y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en los ancianos que tienen en la iglesia. No porque yo sea un anciano, no porque el hermano Luis sea un anciano,
No porque el hermano Manuel sea un anciano. ¿Sabe quién eran los ancianos en la iglesia primitiva? ¿Sabe con quién se reunían los ancianos en el principio? Se juntaban nada menos que los apóstoles y los ancianos para arreglar los asuntos de la iglesia. Y él mismo constituyó pastores y apóstoles. Murieron los apóstoles, hermanos, y quedaron los ancianos al frente de la iglesia. Entonces, hermanos, el término anciano, pastor y obispo es algo muy grande para Dios. Es algo muy grande para la iglesia. Es algo que no cualquiera iglesia lo tiene. Hermanos, la iglesia primitiva tenía sus ancianos, sus apóstoles. Hermanos, tenemos una grande bendición. La iglesia, hermanos, aquí en Sierra Ventana tiene, hermanos, ancianos. Y puede tener más ancianos. Y puede tener más diáconos. Y puede tener una organización poderosa que ayude a la iglesia. Ese don lo da el Cristo, hermano. La medida del don de Cristo. Y ya para terminar, como dijo aquel, es lo que más les gusta a veces. Es lo que más nos gusta cuando estamos oyendo, hermano. Fíjate bien. Dice ahí, a otros pastores y maestros. Hermanos, pastores y maestros están, hermanos, relacionados con la iglesia local. Todos los pastores deben ser maestros. Primera de Timoteo 3:2. Fíjate bien lo que dice ahí. Que sea apto ¿para qué? Para enseñar, hermano. ¿Sí? No hay indicación, hermanos, de que todos los maestros fueran pastores. El maestro es, hermanos, el didáscalos, el que instruye, ¿sí?, a los demás en la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, es muy importante, hermanos, en el Nuevo Testamento. El plan de Dios es que los maestros fieles enseñaran a hombres fieles, y estos hombres fieles enseñaran a otros hombres fieles, y estos hombres fieles enseñaran a otros hombres fieles. Segunda de Timoteo 2:2. Hermanos, todos los maestros deberían enseñar lo mismo. Deberían enseñar el mensaje de Dios. Primera de Timoteo, hermanos, 1:3. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Palabra, hermanos, tan hermosa es esta. Fíjate bien lo que dice ahí el apóstol Pablo ahí. Primera de Timoteo 1:3. Fíjate lo que dice ahí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjate bien, deberían enseñar lo mismo. Primera de Timoteo 4:17, fíjate bien lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí. Algo hermoso también ahí, ¿sí? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Fíjate bien, deberían de enseñar, hermanos, lo mismo. Hermanos, porque había falsos maestros, segunda de Pedro 2:1. Acuérdate, el acto de enseñar involucra, hermanos, mandamientos de exhortación, amonestación, instrucción, hermanos, a los demás. Uno de los dones espirituales era, hermanos, enseñar, e incluía, hermanos, milagros y revelación. En la iglesia primitiva, los hermanos enseñaban, hermanos, lo que aprendían de los hermanos que tenían el don, hermanos, ¿de qué? El don especial ¿de qué? De enseñar, sin incluir dones espirituales a ellos. Y es lo mismo que pasa con nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos, hermanos, o se nos dio el don de enseñar. Ese don, hermanos, es maravilloso.
Y lo estamos enseñando solamente como lo hacían, hermanos, los hermanos casi al término, hermanos, del Nuevo Testamento. Ellos enseñaban, hermanos, de alguna manera como ellos oían y aprendían. Ya no tenían el don de enseñar. ¿Sí? Porque ellos lo aprendieron cuando lo oían y cuando miraban a aquellos que tenían el don. Hermanos, en conclusión de todo esto, ¿a qué queremos llegar, hermanos, con la medida del don de Cristo? Queremos llegar, hermanos, a que, hermanos, se nos ha dado un don, hermanos, en medida especial. Tenemos un don, todos tenemos un don, hermano. El detalle aquí es descubrir nuestro don. Fíjate bien lo que dice Romanos, capítulo 12, fíjate bien ahí, versículo 4 al 8. Fíjate bien. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice el apóstol Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Todos tenemos un don. ¿Sí? Dígame si no. A todos se nos ha dado un don. Agustín, ¿y cuál es nuestro don? Hay que descubrirlo, hermano. Tenemos el don, hermanos, de servir. Vamos a servir. Tenemos el don de enseñar. Vamos a enseñar. Tenemos el don hasta para exhortar. Necesitamos un don, hermanos. Tenemos el don de repartir. Vamos a hacerlo, hermanos, amablemente. Tenemos el don, hermanos, de presidir. Vamos a hacerlo. Tenemos el don de ser misericordiosos. Hagamos lo que Dios manda. Porque se nos ha dado un don. ¿Sí? Todos tenemos un don que llevar a cabo en nuestra vida. Entonces, hermanos, fíjense bien, la medida del don de Cristo se dio a los apóstoles en medida, se dio a los profetas en medida, se dio, hermanos, a los evangelistas en medida, se dio, hermanos, a los pastores en medida, se dio, hermanos, a los maestros en medida. Ahora tenemos, hermanos, muchos dones. Y aquí, hermanos, hay hermanos que tienen el don de ir a predicar el evangelio como los apóstoles. Aquí hay también, hermanos que tienen el don como los profetas, que hablan el mensaje de Dios, que pueden predecir el futuro que viene en la Biblia, que un día habrá un juicio final, que un día regresará Cristo. ¿Sí? También, hermanos, hay aquí que tienen el don de evangelizar, el don, hermanos, de hablarle a la gente, el don, hermanos, de pastores, maestros, obispos, el don, hermanos, también de evangelistas y maestros. ¿Cuál es nuestro don, hermano? Si echáramos a funcionar todos los dones, la iglesia estaría, hermanos, de alguna manera llena, hermanos. Quizás no tendríamos dónde poner a tanta gente. Hermanos, usemos nuestros dones. El Señor no nos ha dado más que lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. Entonces, si no estamos haciendo lo que Dios manda, si no estamos usando nuestro don, hermanos, busquémoslo hacer
para honra y gloria de Dios. ¿Cuál es el canto, hermano?